Estupendo. Muchas gracias, Cristian, entonces, por tu presentación. Te damos la bienvenida nuevamente y te damos el pase para que puedas darnos tu presentación. Cristian, como les comenté anteriormente, es nutricionista académico y secretario de Rotary Club de Concepción. Así que, Cristian, tienes la palabra para comenzar con esta maravillosa presentación que nos vas a dictar. Gracias, presidente. Espero estar a la altura de las expectativas. Bueno, como todos los rotarios sabemos, el mes de julio es el mes de la salud materno-infantil eh, y esta presentación está enfocada para rendir un poco de tributo y dar formalidad al cumplimiento como Rotary Club de Concepción a este tema con un claro enfoque diferente. Cuando habitualmente uno está en presentaciones de salud materno-infantil, la verdad es que desde el punto de vista biomédico, independiente de la profesión que sea, siempre el enfoque está orientado a aspectos muy tradicionales. Quise darle un vuelco a esto y tratar de colgarme de un tema que es bastante importante de considerar, que tiene que ver con el estigma del peso corporal en la salud materno-infantil. Y eso es lo que quiero plantear. Toda la información que voy a compartir con ustedes es el resultado de una exhaustiva búsqueda literaria de publicaciones científicas que hablen del tema. Si mal no recuerdo, son cerca de 80 ya las referencias bibliográficas que tiene esta presentación, las cuales van a ir apareciendo en la medida en que vamos hablando de nuestros temas. Bien, continuando entonces con nuestra presentación, lo que corresponde, mi declaración de conflictos de intereses. Primero declaro tener conflictos de intereses respecto al tema, soy nutricionista dedicado al tema, y además respecto a la institución, soy rotario, eh, y que están relacionadas con esta presentación. Pero sí declaro no tener conflictos de intereses respecto de las referencias ni de las personas que están relacionadas con la presentación en curso. ¿Por qué temas los quiero invitar a conversar? Vamos a ver el tema del sesgo, del estigma y la discriminación en torno al peso, las poblaciones afectadas por el estigma del peso, dónde ocurre esto del estigma del peso, qué contribuye al estigma del peso corporal, los impactos que tiene en la salud el estigma relacionado con el peso corporal y cómo disminuir el estigma relacionado con el peso corporal. El objetivo de esta presentación entonces es proporcionar evidencias, proporcionar pruebas científicas, desafiar las suposiciones e invitar a la reflexión sobre este tema tan importante que es el estigma del peso en la salud materno-infantil. Entendemos el sesgo de peso como el tener actitudes negativas o incluso algunas creencias sobre los demás en función de su peso corporal, de su forma o incluso tamaño corporal. Pueden estos ser perpetuados por estereotipos ya establecidos y o también por juicios, ¿ya? Y pueden conducir a un estigma y a la discriminación por esta condición. ¿Por qué está influenciado el peso o el sesgo de peso? Entendiendo el sesgo de peso, esta visión errónea y cuestionable, prejuiciosa que tenemos respecto, insisto, peso, forma y tamaño corporal. Bueno, en particular está influenciado por la visión idealista de la industria de las dietas sobre la salud. Claramente, las últimas décadas, y aún está eso vigente, el concepto de salud está asociado a dietas y está asociado consecuentemente con esto a estereotipos morfológicos que tienen un estándar de delgadez. ¿Mm? Ahora, el deseo de la delgadez es un deseo utópico, un deseo arraigado social y culturalmente del mantenerse delgado. Incluso llama mucho más la atención a la visión y al comentario que nosotros podemos hacer el que una persona gane peso y reconocérselo que aquella persona que no o ha adelgazado levemente. Es más, es muy mal visto, entre comillas, el no estar delgado, mientras que la delgadez está asociada al estándar ideal, lo cual claramente es un error importante y muy significativo como vamos a ver a continuación.
Y además está influenciado por algo muy importante, que es el logro de los objetivos de pérdida de peso, entendiendo que la pérdida de peso se ha transformado en una necesidad inherente al ser humano en sociedad, incluso en temporadas. Yo soy nutricionista y a mí, por ejemplo, en la consulta nutricional, el boom de la consulta nutricional asociado a querer bajar de peso es finalizado el invierno, a principios de la primavera, preparando este también, entre comillas, llamado verano sin polera, donde ahí viene el fuerte y después recae y decae nuevamente. Ahora, como antecedentes tenemos que señalar que los profesionales de la salud y tanto los mensajes en salud pública y los mensajes de los medios de comunicación han mantenido una creencia muy arraigada y muy errónea, y es que el peso está completamente bajo el control del individuo. Y eso es un error, porque el peso no está completamente bajo el control de cada uno de nosotros. ¿Mm? Y esta influencia de los profesionales del área de la salud, de los mensajes en salud pública y los mensajes de los medios de comunicación tienden a, dicho popularmente, cargarle la mata finalmente a cada individuo, y eso genera una presión y un nivel de estrés que es innecesario y que contribuye también a generar ciertas problemáticas, como, insisto, vamos a ir viendo en un futuro cercano. El sesgo de peso, el estigma y la discriminación, que están muy asociados en torno, por supuesto, a tamaño, forma y peso corporal, tienen un impacto negativo, como por ejemplo en la identidad social que tiene una persona. La identidad social es la imagen que nosotros proyectamos hacia el entorno, ¿ya? Que nos relacionamos, que nos desplazamos, que nos movemos en nuestro diario vivir. Tiene un impacto negativo también en el acceso a la atención y el tratamiento en salud. Las personas que se encuentran con alteración de su composición corporal, que están con un sobrepeso evidente, son personas que tienen dificultades ya para enfrentar el problema y acceder a la atención. ¿Mm? Y además que no siempre están las condiciones dadas para esto. Yo recuerdo, hace un par de años salió una ley donde una de las formas en que se operacionalizó esta ley, eh, que hablaba de la inclusión, fue poner rampas, por ejemplo, en todos los accesos a edificios públicos, y la invitación también fue a los privados, para personas que tenían dificultades de desplazamiento, ¿ya? Para poder tener acceso. Pero resulta que en esa misma ley tampoco se exigió de esa manera a que en lugares públicos, en servicios públicos o privados, existan, por ejemplo, asientos para personas que tienen un tamaño mayor. Y eso es una dificultad tremenda. Hablábamos del tema del acceso a la atención y el tratamiento de salud, el empleo y la educación, ¿m? Y particularmente la salud mental. Y la salud mental tiene un tema muy relevante desde mi punto de vista respecto a este tema, y que además no solamente está asociado a un tema muy contingente en la actualidad, entendiendo la alta incidencia y prevalencia que hay de problemas de salud mental en nuestra población, sino que además un mensaje importante que nuestro presidente Rotary Internacional nos ha invitado a tener en consideración. Lo voy a mostrar a continuación. Entonces, el estigma relacionado con el peso consiste de una forma tan simple en etiquetar o estereotipar a las personas en función de su peso, su forma, tamaño corporal. ¿Mm? Y cuidado, no quiero acá dejar el mensaje de solamente el peso, forma y tamaño corporal voluminoso. ¿Mm? También puede ocurrir lo contrario. También hay un estigma relacionado con el peso cuando una persona le dice, oye, pero que estás delgado, oye, las piernas que tienes que son súper delgadas, oye, ¿qué pasó? Mira los bracitos delgados que tiene. Oye, pero tiene que ver con hablar, tiene que ver con etiquetar y estereotipar a personas en función del peso, sea cual sea, forma, sea cual sea, y el tamaño corporal, sea cual sea. Lo que pasa es que el impacto mayor lo tiene particularmente este tamaño más voluminoso. Y deriva de actitudes sociales negativas, ¿cierto? Que van a generar prejuicios y discriminación. Eso es una realidad.
Incluso acá pasa algo bien particular, porque no solamente es una discriminación del otro hacia uno, sino que es una autodiscriminación que se genera la persona que tiene esto. ¿Mm? Porque cuando se expone a su entorno social, prefiere evitarlo para que no estén haciendo comentarios que son desagradables. Y acá es donde hay un concepto que yo quiero compartir con ustedes ya, que probablemente sea como el broche de oro para el cierre de esta presentación, que tiene que ver con el peso y el tamaño del cuerpo del otro, no se habla. ¿Mm? No se debe hablar. Y tradicionalmente nosotros nos sentimos con toda la libertad de decir, oye, que estás alto, oye, que estás bajo, que estás flaco, que estás gordo, y eso es un muy mal hábito. Y ese mensaje que acabo de señalar, que del peso, de la forma y el tamaño del cuerpo no se habla, a menos que yo quisiera hablar de mí mismo, hay que tenerlo aprendido y es como, vuelvo a insistir, el broche de oro o la esencia, el espíritu que tiene esta presentación que estoy compartiendo con ustedes. Las personas, por ejemplo, que viven en cuerpos más grandes, a menudo se caracterizan por ser, ¿cierto? A menudo se caracterizan, ¿cierto? Por ser perezosas, que no tienen fuerza de voluntad, desmotivadas, descuidadas, comedoras en exceso, inactivas, con poco autocontrol. ¿Mm? Esa es la asociación que hay. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estas son características que uno da por defecto que las va a asociar a personas que tienen un gran tamaño. Pero eso no necesariamente es así. Definitivamente hay muchas, ¿cierto? Otras conceptualizaciones que están relacionadas con esto. El aumento de las actitudes sociales negativas. Ya algo me había referido con respecto a esto, que tiene que ver con el concepto de autodiscriminación, el tratar de evitar exponerse en lugares. Bueno, está, lógicamente, como se señala acá, tiene que ver con las representaciones negativas que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un énfasis y un impacto tremendamente relevante en esto de mostrar ciertos estereotipos. En el último tiempo ha cambiado. Cuando uno ve cuando uno ve ciertos comerciales hoy en la televisión, no muchos, ¿cierto? Algunos de ellos, ya se están usando personas con una morfología bastante más normal, ¿ya? Y están abandonando un poco el estereotipo de delgadez extremo como ejemplo de salud y bienestar. ¿M? La cultura popular, los mensajes en salud pública, y esto no es solamente echarle la culpa o cargarle, digamos, cargarle el peso a los medios de comunicación solamente. Los mensajes en salud pública tienen una influencia tremendamente importante. Y vuelvo a insistir, todo esto que estoy mencionando está rescatado de literatura internacional. Esto no es algo que ocurre solamente acá en Chile. Incluso acá hay información de países desarrollados, ¿ya? Países que, por supuesto, tienen un nivel de evolución cultural, por qué no decirlo mayor, ¿ya? Que de muchos otros países. Y la industria, finalmente, de las dietas, que es una industria tremendamente importante. ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas por el estigma del peso, de todo esto que estamos hablando? En primer lugar, bueno, hay dos grandes grupos, y el primero de ellos son los niños. ¿Mm? La literatura muestra que los niños de cuerpos más grandes, ¿cierto?, sufren el acoso basado en el peso, ¿no? Y que principalmente esto ocurre en el sistema escolar, que es su primer acercamiento social que tienen, ¿ya? Y esto ocurre desde el primer acercamiento escolar, en la prebásica, ¿cierto? Y durante ¿No toda está la... viendo el partido ñublense? No, esto Parece está el bien partido ñublense interesante. por ahí, ¿ah? Ya. Estaba interesante el partido, para algunos parece, pero vamos a intentar continuar. No, es una broma con mucho respeto, por supuesto. La literatura también señala que voy a intentar silenciar, voy a intentar silenciar a algunas personas. Estimado Cristian, disculpa, es el doctor Gerie que tiene el micrófono abierto. A lo mejor si lo podemos mutear. Ahí está muteado. Ya, disculpen.
¿Ah? Entonces, por ejemplo, hay un estudio, este estudio que está señalado acá como referencia, señala que los maestros percibían a los estudiantes con cuerpos más grandes como más propensos a tener dificultades académicas, tener hábitos de nutrición más pobres o más deficientes, pasar más tiempo frente a pantallas y ser menos activos. Estoy mencionando que este artículo señala que los maestros percibían a los estudiantes con cuerpos más voluminosos con estas características. De ahí viene el concepto del No prejuicio me acuerdo de y del estereotipo. Bien. Siguiendo con las poblaciones afectadas, en este caso los niños, bueno, las consecuencias negativas para la salud psicológica, social y física que tienen los niños. Existe una asociación tremendamente fuerte entre el acoso infantil basado en el peso y los desórdenes en los patrones alimentarios en población infantil que se encuentra con problemas de este tipo, ¿ya? De problemas de peso o de mayor masa corporal. ¿Mm? Y el segundo grupo de población afectada tiene que ver con las mujeres. ¿Mm? Las mujeres con cuerpos más grandes está asociado particularmente a problemas de fertilidad, ¿ya? Y el tema de las embarazadas. Bueno, a las mujeres se les ha negado el tratamiento de fertilidad, eso desde el punto de vista médico, basándose únicamente en el peso corporal. ¿Mm? O sea, muchos tratamientos médicos son negados a tratamientos de fertilidad, son negados a ciertas mujeres por el solo hecho de tener un sobrepeso. Entendiendo que vamos a ver también, y voy a intentar explicar, que muchas veces eso puede aumentar el riesgo en la gestación, en el embarazo, pero no es un factor o el único factor que debe restringir este tipo de tratamiento a las mujeres, tratamiento de fertilidad. Y además han sido juzgadas como no aptas para ser madres como consecuencia de esto. Esto es algo que no señalo yo. Bueno, insistir, estoy simplemente compartiendo con ustedes resultados de lo que la literatura científica está mencionando que ocurre con estas situaciones. Las mujeres embarazadas con cuerpos más grandes se les anima a no aumentar de peso o incluso perder peso durante el embarazo. Esa es una práctica obsoleta y que todavía sigue vigente en muchos lugares. No olvidemos que las recomendaciones son tremendamente contradictorias con respecto a las pautas actuales en relación al aumento de peso durante el embarazo. Y cuando en Chile, 10, 15 años atrás, 20 años atrás, y en otros países aún en la actualidad, una mujer embarazada se le dice que no debe subir de peso o incluso bajar, eso hoy está descartado. Incluso las normas de la Organización Mundial de la Salud, que Chile tiene acogida, señalan que independiente del peso pregestacional, previo al embarazo en una mujer, eh, dependiendo del estado nutricional que tenga, es cuántos son los kilos de peso que debe aumentar. Y una mujer que esté con un sobrepeso evidente, lo que debe aumentar de peso es lo que está relacionado con la gestación propiamente tal, permitiendo que haya un buen crecimiento, ¿cierto?, de toda esta estructura que va a permitir que el nuevo ser crezca, se desarrolle durante el periodo de la gestación. Siguiendo con el estigma del peso en las mujeres, bueno, la aceptación del cuerpo, de cualquier peso, es un factor protector y promotor de la salud. Tradicionalmente, según lo que hemos visto y hemos hablado, no tenemos que olvidar el hecho de que está siendo mal visto y muy cuestionado el tema del sobrepeso. Ahora, la aceptación del cuerpo, de cualquier tipo de forma, peso o tamaño, desde la percepción de la persona que tiene esta situación como del que la está observando, ¿m? Va a ser un factor protector o un factor de riesgo para la salud de la población. Entonces, como hemos visto hasta ahora, los principales grupos o focos de grupo que están influenciados por esta problemática son el grupo materno-infantil, el grupo de mujeres y el grupo de los niños. ¿Mm?
Y eso no necesariamente porque no se presente este problema en otro tipo de población, como son los adolescentes, como son los hombres, como son los adultos mayores. También ocurre, pero el foco de la evidencia está definitivamente mostrándonos que estos dos grupos están sometidos a este efecto. ¿M? Por consiguiente, acá es cuando hace sentido esto de hablar de que el sesgo del peso, ¿m? Es un factor importante en la salud materno-infantil. Ahora, el estigma del peso, ¿dónde ocurre? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar bajo la mirada que yo estoy invitándolos a tener con estos antecedentes, en toda la sociedad. Todos somos parte finalmente de esto. Es cosa que nosotros pensemos cuántas veces hemos opinado del cuerpo, tamaño, forma del otro, sin ni siquiera la autorización de la otra persona y sin ni siquiera medir las consecuencias que puede tener esto. Los entornos de atención médica. En los entornos de atención médica, y lo digo yo que soy parte de un equipo biomédico, todas las profesiones del área biomédica somos profesionales que, bueno, los nutricionistas un poco menos porque trabajamos con el tema, pero en muchas otras profesiones, la verdad es que el entorno médico no es un entorno necesariamente muy distinto a los antecedentes que estoy planteando. Incluso todavía hay profesionales de la salud que le llaman la atención o retan, literalmente, a su usuario, a su paciente que llega con un peso más allá del que tenía la última vez. Como si fuera tan fácil regular y controlar el peso. ¿Mm? Vuelvo a insistir, hay una asociación, hay un endosarle la responsabilidad absoluta del peso corporal a la persona. Y eso es un error. La vivienda, las escuelas, la vivienda me refiero al entorno familiar, las escuelas, sí, porque en el entorno familiar, en las escuelas, en los lugares de trabajo también se produce esto, ¿ya? Hasta hace un par de años era simpático, era una broma, burlarse o estereotipar del gordito simpático, ya sea un compañero de trabajo, un integrante de la familia o compañero de escuela o colegio o de universidad, con toda naturalidad se planteaba de esa manera. Y estamos viendo que el estigma del peso ocurre desde estos sectores. Esto hace que se perpetúe, ¿cierto? Con mayor frecuencia por miembros de la familia, el equipo médico, los compañeros de clase, incluso los vendedores, donde se ha también evidenciado, la literatura también muestra, que los vendedores eh, tienen un trato diferenciado. ¿Mm? Vendedores, me refiero a vendedores de tiendas, ¿cierto? De productos, eh, tienden a- a tener un trato diferenciado, ¿m? Para personas dependiendo del tamaño y la forma de su cuerpo. ¿M? Incluso el tan simple mensaje como decir, oye, tú podrías dedicarte al modelaje, ¿ya? Es una insinuación totalmente sesgada que puede ser absolutamente natural, ¿ya? Natural decirla, natural en un contexto, digamos, histórico, social y cultural de cada familia, de cada persona, de cada población, sin que eso sea inocuo para la otra persona y pudiéndole afectar considerablemente. ¿Mm? Los profesionales de la salud, ¿cierto? Todos finalmente. La literatura también muestra que los profesionales tienen altos niveles de puntos de vista estigmatizantes sobre el peso, y específicamente en actitudes y creencias de que las personas con mayor peso son personalmente responsables de esta condición. Y eso es un error. El que llega con más peso, el que llega con sobrepeso a una consulta que no necesariamente es por peso, ¿ah? Uno puede llegar porque, no sé, está con una dolencia X, ¿ya? O simplemente tiene un problema dermatológico, y a uno lo pesan y resulta que además de pesarlo, también le están, ¿cierto? Señalando que a lo mejor esa es la causa. Hoy en día se le endosa al peso corporal, al sobrepeso corporal, la causa de gran parte de los problemas médicos, no necesariamente siendo así. ¿Mm? Hay personas con cuerpos voluminosos
que se encuentran bastante más saludables, o que potencialmente pueden estar más saludables, que cuerpos que tienen un estereotipo más, entre comillas, adecuado, más ideal, y que claramente pueden estar con factores de riesgo de salud mucho mayores. ¿Mm? ¿Dónde ocurre esto? Personas evitan la atención médica debido a estas experiencias pasadas. Más de una oportunidad en mis años como nutricionista me ha pasado que hay personas que después de muchos años llegan a la consulta nutricional para tratarse un problema de malnutrición por exceso, de sobrepeso, y que durante muchos años dejaron de asistir a este profesional, incluso a cualquier control o atención médica, por el tema del peso. Quiero dejar de lado acá la patología. Cuando uno está enfermo de algo, va a médico o asistencia médica. Pero muchos de ellos durante años dejaron de asistir a médico o a nutricionista porque el nutricionista los trató pésimo. ¿Ya? Porque cómo era posible que no bajara de peso a pesar de que todas las indicaciones se le daban. ¿Mm? No me atrevería a repetir cosas que mis propios pacientes me han contado de experiencias de otros profesionales que los han tratado de una forma muy despectiva y peyorativa, por el solo hecho de estar con sobrepeso o de no poder lograr regular el peso. Ahora, generalizando, está generalizado en todas las áreas, ¿cierto?, de la sociedad. Ahora toca todas las áreas de la práctica de la atención médica. Ahí impacta, por supuesto, en la equidad en salud. Tema importante en la actualidad, donde buscamos equidad. Recordemos que la equidad, a diferencia de la igualdad, donde la igualdad busca darle lo mismo a todos, la equidad intenta darle a todos a medida de lo necesario para tratar de generar disminución de estas brechas que se producen entre ellos. Bueno, esta situación del personal médico, como el de toda la población, finalmente atenta contra un tema de la equidad en salud. ¿Qué nos dice la literatura respecto a las percepciones de los usuarios sobre el peso corporal ahora del médico o del tratante? ¿Ya? Acá estos artículos son muy interesantes porque muestran lo contrario, o sea, la visión que el paciente, el usuario tiene del médico que tiene un peso corporal elevado. ¿Y qué se ha demostrado? Se ha demostrado que hay una mayor confianza con los consejos de salud de los médicos más delgados. ¿Ya? Es decir, cuando el profesional de la salud es más delgado, es increíble cómo hay un grupo de la población que tiende a confiar más en esto. Ahora, los usuarios que tienen una malnutrición por exceso, sobrepeso o obesidad, confían en su médico o profesional independientemente del peso corporal, pero sí preferirían recibir consejos dietéticos de médicos o profesionales del área médica con cuerpos más grandes que de médicos más delgados. Es decir, la persona con malnutrición por exceso prefiere, ¿cierto? Prefiere recibir consejos dietéticos de aquellas personas que tienen un componente corporal también voluminoso. ¿Mm? Eso lo hace muy interesante porque aquí también hay que romper otro gran mito, que es el hecho de que, o sea, un nutricionista no puede ser una persona esbelta, no tiene por qué serlo. Eso sería lo mismo que pedir que el odontólogo tuviese una dentadura perfecta y que el kinesiólogo jamás tuviese una dolencia osteoarticular, y así con cada una de las especialidades. Una cosa es lo que uno se trata y otra cosa es uno, ¿ya? Como un ente autónomo, individual, que tiene todo un universo de condicionantes que dan como resultado el comportamiento que uno tiene y que da como resultado la condición que uno tiene. Ahora, ¿qué contribuye al estigma del peso? Bueno, particularmente la idea errónea de que el peso corporal está completamente bajo control del individual. Eso hay que tenerlo súper claro. Creo que es tercera vez que aparece esta frase, pero me interesa mucho recalcarla, además que es muy recurrente en la literatura respecto a esto. Los mensajes en salud pública, la educación sobre el cuidado de la salud a nivel mundial, se han arraigado históricamente en la responsabilidad que cada individuo, ¿cierto? Eh, o la- debe tener, bien digo, la responsabilidad individual con la recomendación de comer menos, moverse más para el control del peso. La Organización Mundial de Salud hace 30 años atrás señaló los dos grandes pilares para enfrentar la pandemia de la obesidad a nivel mundial. Pandemia, también una pandemia. Se sustentaban dos pilares: alimentación, actividad física. Coma menos, muévase más.
pero han pasado décadas con mensajes focalizados en esto y hemos visto que los resultados no han sido los más óptimos. Hoy en día no basta con comer menos y moverse más. Incluso el comer menos y moverse más pudiese transformarse en un factor de riesgo para la salud. Quiero dejar claro que ya no estoy queriendo romper paradigmas, ¿ah? Sino que creo que yo, como académico, la misión que uno tiene es tratar de someter a cuestionamiento los paradigmas, ¿ah? Y las directrices. Y finalmente, acá nos encontramos con eso. Muchos hemos intentado el comer menos y movernos más, y eso nos ha generado a veces hasta más problemas. ¿Mm? ¿Y qué quiere decir eso? ¿En qué se traduce eso? Que en esas dos variables no está el secreto del éxito para esto, sino que hoy en día ya conocemos cuáles son los determinantes sociales de la salud. Y los determinantes sociales de la salud dice que hasta cuando yo paso un mal rato, ¿ya? Ese mal rato pudiese ser un factor bastante más determinante que el comer menos o moverme más para finalmente evitar que yo baje de peso o incluso que mi peso, mi composición corporal se altere negativamente. Descubrimientos recientes, y esto es importante, va asociado a lo que comenté hace unas diapositivas atrás, desde el punto de vista de la fisiología y del peso corporal, estos descubrimientos han cambiado la comprensión acerca de cómo y el por qué el cuerpo no puede utilizar una baja ingesta calórica para mantener la pérdida de peso a largo plazo. Y las respuestas, por supuesto, que va a tener el organismo al cambio de peso. La fisiología y la genética no son suficientes. Y acá es donde entran muchos otros elementos, como son aspectos o determinantes sociales, culturales, emocionales, psicológicos, ambientales, conductuales, que también entran en juego. No es solamente la fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo biológicamente hablando, ni la genética la que va a condicionar finalmente el peso corporal. Por eso es que, siguiendo con esto de contribuir, o que contribuye al estigma del peso, tenemos que tener claro que la pérdida de peso puede inducir una respuesta neurobiológica en el cerebro para defenderse de la pérdida de peso, o una reducción del tejido adiposo. Para el organismo es tan agresivo el comer menos, es tan agresivo, guardando las proporciones, pero equivalente a una gran quemadura, una gran cirugía. Es una cosa tremendamente agresiva para el organismo. Entonces el organismo se va a defender. ¿Y cómo lo hace? Cuando yo me someto con la intención de perder peso, ¿cierto? Disminuir mi ingesta, bueno, aumenta el apetito, aumenta el hambre, eso trae como consecuencia una cadena de otras emociones y la reducción de los requerimientos metabólicos, es decir, el organismo, cuando uno empieza a comer menos por su cuenta o desequilibradamente, o de forma muy exacerbada, muy exagerada, el organismo baja su tasa metabólica y ¿qué se traduce eso? Se traduce en que lo poco que estoy comiendo sigue siendo equivalentemente lo mismo que yo comía antes porque mi tasa metabólica bajó. ¿Mm? Es como que el organismo se pone a ahorrar. Y no olvidemos que nosotros estamos programados genéticamente, y la evolución ha sido muy lenta para este cambio, en, en evitar la pérdida de peso. Ese organismo está condicionado genéticamente y fisiológicamente para evitar la pérdida de peso. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque tenemos arraigado este concepto de que se comía cuando había alimentos y no estaban disponibles como están ahora. Entonces, el organismo tenía esa capacidad de almacenar. Cuando yo comía en exceso, almacenaba para los periodos de hambruna. Esos periodos de hambruna hoy prácticamente no existen. Sí existen en muchos lugares, pero por ejemplo en nuestro país muy poco. ¿Mm? Entonces, ¿qué contribuye? Entonces, al estigma, bueno, la literatura también señala una serie de factores. Yo quise acá representar los más icónicos, que es la responsabilidad individual del peso corporal. El tema de la industria, ¿cierto? La industria de los medios relacionada con la pérdida de peso. Se está perdiendo un poco, pero la obsesión por la pérdida del peso, del cuerpo fitness, el cuerpo delgado, marcado, eso es una cosa que contribuye a este estigma, que tiene efectos nocivos, como hemos visto de varios puntos de vista en la población. Mensajes de salud pública.
Hay mensajes de salud pública, estamos hablando de mensajes de salud pública, que son las entidades gubernamentales o no gubernamentales que entregan mensajes que intenten condicionar o generar un buen estado de salud en la población general, y que están enfocados en el control del peso. ¿Mm? Mensajes, por ejemplo, ministeriales, donde señale controle su peso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El sobrepeso y la obesidad es considerado del tejido adiposo corporal. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo pongo a dos personas, un físico-culturista con una persona normal y el físico-culturista que tiene un 3% de grasa corporal subcutánea, y una persona con obesidad mórbida que tiene un 40, un 50, un 58% de grasa corporal, estamos hablando de casi 50% de diferencia de grasa corporal, ambas personas de la misma estatura pesan lo mismo. Si le calculamos el índice de masa corporal, que es el peso dividido la talla al cuadrado, ambos se les va a dar un índice de masa corporal de 40, obesidad mórbida. Pero hay uno que tiene una obesidad mórbida y el otro pesa mucho porque tiene mucho músculo, lejos de ser una persona con obesidad. Estamos utilizando el índice de masa corporal como indicador individual de salud. Nadie debiese permitir que le diagnostiquen su estado nutricional a través de el indicador índice de masa corporal, que además es un indicador de screening, ¿ya? De tamizaje para ver población posiblemente en riesgo. Bien. Entonces, la pérdida de peso, eso lo hemos mencionado. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los impactos? Ya vamos finalizando. Los impactos de la salud, del estigma del peso corporal. Bueno, en la capacidad para buscar, digamos, y recibir atención médica adecuada y oportuna. El estigma del peso por parte de profesionales de la salud resultaron en un tratamiento injusto y diagnósticos médicos erróneos, con diagnósticos tardíos. Por ejemplo, en algo que es súper preocupante, que es el caso de, por ejemplo, el cáncer, ¿ya? Y entre otras enfermedades crónicas no transmisibles de ese tipo. El estigma de peso interiorizado estigma de peso interiorizado, tiene una fuerte relación negativa con la salud mental, porque la persona que tiene interiorizado el estigma del peso aumenta el riesgo de depresión y ansiedad, baja la autoestima, aumenta la probabilidad de la ideación suicida o intento de suicidio, genera y condiciona conductas alimentarias desordenadas y trastornos alimentarios. Donde aquí la población infantil, ¿ya? O sea, tradicionalmente esto ocurría en la población adolescente, hoy en día a cada vez a más temprana edad están apareciendo situaciones de este tipo. Y si nosotros vemos ese listado, en ese listado probablemente sea como se esté normalizando la presencia de estos factores en la población general. Problemas de salud mental en la población. Fisiológicamente puede provocar una respuesta al estrés con una mayor liberación de cortisol, ciertas hormonas, proteínas C reactivas, aumento de la presión arterial, que además se ha asociado con adiposidad central, que es adiposidad a nivel abdominal, que es mucho. A ver, hay un factor de riesgo, hay un mayor factor de riesgo cardiovascular tener tejido adiposo abdominal que tener tejido adiposo distribuido a nivel del cuerpo, ¿cierto? Y relaciones causales directas entre el estrés y el aumento de la grasa abdominal. El cortisol, el estrés, estamos hablando ahí de los ciclos del sueño, calidad del sueño, actividad física, nivel de bienestar. Son las hormonas las que finalmente condicionan ciertas situaciones que van haciendo, por ejemplo, aumentar la grasa abdominal o la grasa corporal, o que pueden influir en que yo puedo estar comiendo muy poco, puedo estar haciendo mucho ejercicio, pero si estoy con un desorden hormonal, porque mi calidad del sueño, mi nivel de estrés, mi nivel de trabajo, no presta, no colabora con este tratamiento, difícilmente va a haber una pérdida de tejido adiposo. Enfoques basados en la práctica. ¿Cómo disminuir el estigma del peso? Bueno, la principal responsabilidad sobrecae en los equipos profesionales de salud que debemos trabajar en colaboración para abordar este tema. ¿Con qué? Con enfoques basados en evidencia y con enfoques centrados en el usuario. Y la estrategia más práctica que prácticamente toda la literatura señala para combatir el estigma relacionado con el peso es centrarse en la salud en lugar del peso.
Y hoy en día nos centramos en el peso y la asociamos y le endosamos al peso el comportamiento de la salud de las personas. Las acciones profesionales para romper este estigma deben focalizarse en la salud y no necesariamente en el peso. Esto ha llevado a ciertas propuestas que tienen que ver con el tema del lenguaje inclusivo, que está como muy de moda, muy en boga, muy de moda este del lenguaje inclusivo, con algunos de ellos que no estoy de acuerdo, con otros que sí, por supuesto, como es este caso, y tratar de, a través del lenguaje inclusivo del peso, para permitir disminuir este estigma. Y se ha debatido mucho, y la literatura también es bastante contundente, como ustedes ven al pie de la diapositiva, que las preferencias de los usuarios son inconsistentes. Prefieren términos como peso, problema de peso, exceso de peso, peso corporal no saludable o IMC, mientras que consideran como términos indeseables estar gordo, el exceso de grasa, la obesidad, que son por supuesto estigmatizantes. Yo con mis estudiantes, de mis estudiantes cuando tengo la oportunidad les señalo, se deben romper los estigmas y estereotipos. La persona no es diabética, la persona tiene diabetes. La persona no es obesa, la persona tiene obesidad. Porque si no estamos estigmatizando. Y yo soy yo, ¿ya? Pero sí tengo características. Entonces yo no puedo dejar de ser yo para ser el gordo. ¿M? Porque eso es un estigma. Todos, es responsabilidad de todos, y no solo de los profesionales de la salud, los que debemos ser conscientes del tipo de lenguaje que los usuarios prefieren utilizar. ¿M? Ahora, ante la duda y ante no saber cómo reaccionar o cómo mencionar, es abstenerse de hacer comentarios o usar ciertos calificativos que pueden ser prejuiciosos y pueden, por supuesto, hacer daño. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir de esto que hemos visto hasta ahora? Insisto, simplemente una invitación a la reflexión. Bueno, hay controversia en torno a las mejores prácticas para disminuir el estigma del peso. Todos, e insisto, todos estamos expuestos a los mismos prejuicios sociales contra el peso y el tamaño del cuerpo. Nadie está libre. Y como nadie está libre, no nos sintamos con la libertad de poder hacerlo hacia otros, porque eso puede ser pero muy agresivo y hacer daño. Y creyendo que lo estamos haciendo una broma sana, estamos generando un daño tremendamente grande en algunas personas. Falta de reconocimiento del impacto de los discursos sociales relacionados con el peso. La falta de conocimiento de la evolución de creencias, actitudes, educación, investigación, práctica y estructuras, tanto físicas y políticas, en torno al peso corporal. Existe evidencia muy limitada. Hay mucha información, pero evidencia, pruebas imparciales, hace falta todavía investigar sobre las estrategias efectivas para reducir el estigma relacionado con el peso. Hay mucha evidencia respecto al estigma, todo lo que hemos mencionado, pero las estrategias efectivas todavía hace falta investigar por esa línea. Implementación de enfoques compasivos, ¿ya? Y sin prejuicios que ayuden a la salud de una persona independientemente de la pérdida de peso, y comprender las desigualdades sociales que resultan del estigma del peso. Inequidad en salud, inequidad social, brecha social, y todo el efecto que eso implica, que sumado con otros prejuicios sociales, socioeconómicos, religiosos, etcétera, pueden reducir la discriminación en todas sus formas. Para terminar, ¿alguien conoce este personaje? Ahora, Fernando Botero es un artista colombiano. Y Fernando Botero, este artista, ¿alguien conoce su obra? ¿Qué caracteriza su obra? Siéntase con la libertad de opinar por audio. La obra, ¿ya? La obra de Botero es muy identificada a nivel mundial. Y, por favor, ¿alguien me puede decir qué caracteriza a las pinturas y las esculturas de este artista? Sus cuerpos. Los cuerpos, ¿cierto? Los cuerpos. No es, Voluminoso. sí, no es coincidencia que yo haya utilizado
como apoyo a mi presentación estas maravillosas obras de este artista. Pero miren, en palabras de Botero, nunca en mi vida he pintado una gorda. No pinto gordas, le doy protagonismo al volumen. Incluso cuando un crítico le preguntó por qué pintaba figuras gordas, él dijo, no lo son, a mí me parecen esbeltas. ¿Y por qué? Porque el motivo de su arte es la belleza misma del volumen, más que la obesidad humana, animal o de cualquier otro objeto de contemplación. Y para todos aquellos que reconocen a Botero como aquel que pinta y hace esculturas de personas, animales y objetos gordos, la verdad es que estamos teniendo un prejuicio respecto a cómo estamos interpretando su arte, y claramente está esto reforzado y está claramente explicado por él mismo. Nuestro presidente Rotary Internacional, Gordon McInally, del periodo 23-24, en su discurso cuando asume la presidencia, insta a Rotary a crear esperanza en el mundo trabajando por la paz y el bienestar mental. Paz y bienestar mental. Bienestar mental. Asimismo, exhorta a los socios a entablar conversaciones difíciles y ganarse la confianza necesaria para hacer realidad estos valores. Creo, en lo personal, de forma muy humilde, que lo planteado el día de hoy no solamente tributa a ampliar los conocimientos, que es lo que buscan actividades como esta, sino que a ir en línea y ser absolutamente coherente con una invitación que nuestro presidente Rotary International nos hace para este periodo, con su eslogan, crea esperanza en el mundo. Aquí tenemos una arista muy poco explorada para claramente tener la posibilidad de poder hacerlo. Quiero agradecer enormemente el tiempo, la paciencia y la disposición, y dejo abierta la palabra, no son muchos los minutos, pero de todas maneras está ahí mi correo electrónico a su entera disposición para lo que pueda yo serles útiles en situaciones o necesidades de este tipo. Así que, presidente, le traspaso a usted la voz y muchas gracias. No sé si hay algún tipo de pregunta, comentario final. Cristian, muchísimas gracias por esta tremenda presentación. Le agradecemos también a los 34 participantes que estuvieron conectados en esta presentación de Zoom. Esperamos que esta sea la primera de muchas. Cristian, la verdad es que nos entregaste una presentación brillante, de excelencia, llena de evidencia, de conocimiento de vanguardia de lo que se está trabajando en materia de nutrición humana, todo lo relacionado respecto al body positive que tú nos comentaste. La verdad es que me encantaría seguir debatiendo contigo, plantear preguntas, pero le vamos a dar la oportunidad a nuestros asistentes para que puedan hacer sus intervenciones, para que quede el micrófono abierto, porque sé que hay varios y varios que quieren preguntar. Un tema muy interesante, sobre todo pensando en los valores fundacionales de Rotary, con el respeto y la tolerancia. Así que muy bien, Cristian, felicitaciones, muchas gracias, y le dejamos abierta la palabra a quienes puedan hacer preguntas y comentarios. Gracias, presidente. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias. Don Cristian, Sí, desde la Patagonia, favor. desde Puerto Natales, felicitarlo por su presentación, que resultó muy, muy estimulante, muy clara, muy objetiva. Muchas gracias por su presentación. Y como doctor, ¿usted tiene alguna receta mágica para los que estamos un poco pasados de kilos, de cómo poder bajar los kilos? ¿Hay algún medicamento mágico? Deje la centolla, pues, Davor. Y habría que dejar la centolla, los Y asados de lo asado, cordero, el sí. pasado. Mire, Davor, le soy muy sincero. Si conociera algo algo que permitiera lo que usted me plantea, habría dejado de trabajar hace mucho tiempo. Sí, es difícil, es difícil. Como yo le mencionaba y como lo mencioné en la presentación, va mucho más allá del comer menos y el moverse más.
aunque no lo creas. Los problemas de salud Igual, mental están siendo un factor muy determinante en la incidencia de los problemas de malnutrición por exceso y las consecuencias que trae eso. ¿Ya? Así que empezar a trabajar menos, a tratar de ser más felices, a tratar de sentirse más regocijado finalmente por la vida que uno tiene. Dar, ¿cierto? Dar, ser generoso, son cosas que ayudan desde el punto de vista emocional, espiritual, anímico, dormir mejor, disfrutar de la vida, de las cosas simples de la vida. Ahí vamos. Coincido plenamente con usted, Cristian, en el sentido de que a veces se forman estereotipos de que la persona tiene que tener tal figura o demás, pero eh, el estar contento consigo mismo es la clave de la salud mental. Sí. Si te estás pasado en un par de kilos, pero por poner un ejemplo, no tienes deudas en el banco Mm. y vas tranquilo por la calle y estás tranquilo contigo mismo y con tu familia, un par de kilos más, un par de kilos menos da la misma. Claro, exactamente. Ahí hay más salud. Felicitaciones una Que vez la- que más, la- Cristian, por su presentación. Excelente. Muchas igual gracias. caminar ayuda, Sí, todo ayuda, por de supuesto. todas maneras, sí. Para Pero la salud también. sí, recetas mágicas no hay. Si las hubiese, como le digo, No, no. ya nos habríamos dejado trabajar algunos. Gracias por sus palabras. Agradecer tu charla, Cristian. Arturo, Arturo Cabello por aquí. Magistral. Felicitaciones. Y ha quedado claro el mensaje, que es cierto lo que nos acabas de recordar. Muchas gracias. Y excelente la charla y excelente asistencia. Felicitaciones a la organización. Un abrazo. un abrazo igual, Arturo. Muchas Muchas gracias. gracias, Arturo. Arturo, para que ustedes sepan, es nuestro past president de Rotary Club de Concepción y actualmente el asistente de la gobernadora del distrito 4355 del distrito de nuestro club. La verdad es que es fácil decir acá que la charla ha sido todo un éxito, dado la convocatoria, pero además la magnífica presentación que nos mostró Cristian, donde hizo uso del boterismo, de este estilo artístico de personas de volumen grande, por el cual se hizo popular este artista colombiano que rescataste, Cristian. Yo la verdad quedé maravillado con las ilustraciones que nos mostraste y así también la evidencia que tú ibas colocando de las publicaciones. Yo este tema lo conozco un poco de lejos porque trabajo con nutricionistas en el día a día, entonces me toca escuchar mucho estos nuevos paradigmas que se están levantando desde la academia hacia el mundo profesional sobre el respeto, sobre el trato, una alimentación compasiva de alguna manera, que es una de las cosas de las que se habla. Así que la verdad muy interesante. Yo no puedo dejar de preguntarte, Cristian, a propósito de lo que comentaste sobre los medios de comunicación, ¿qué responsabilidad tenemos los periodistas de poder comunicar estos temas efectivamente? ¿Qué crees tú que es lo que debería cambiar para que los medios pudieran hacer también o impulsar una labor educativa? Si nos pudieras comentar eso, por favor. Mira, es una muy interesante pregunta, presidente, porque, a ver, yo creo que los medios de comunicación creo yo, ¿ah? Abrirse a generar estos nuevos nichos, estos nuevos temas de discusión que son controversiales porque eh, lo que yo acabo de plantear, por ejemplo, va en absoluta desintonía o discordancia con todas las normas técnicas que el ministerio tiene que hablan de este tema. Eh, ahora, yo siempre lo he dicho, los medios de comunicación son la forma de masificar mensajes, ¿ya? Por la cobertura que tienen, por las estrategias que utilizan. Yo valoro mucho eso. Pero como lo valoro, también me preocupa el que no se dé cabida a estas temáticas y que muchas veces los medios de comunicación, más que ser un factor favorecedor de una conducta de vida más saludable, a veces no ocurre de esa manera. Y yo entiendo porque hay intereses. Sin ir más lejos, yo tengo la costumbre habitual de declarar mis conflictos de intereses cuando hago una presentación del tema que sea.
Eso para mí es habitual. O sea, yo hago una clase en pregrado, en posgrado, en postit, siempre declaro mis conflictos de interés para que sepan si es que yo estoy libre o no de conflictos de interés. ¿Ya? Y eso muchas veces no se ve. Yo creo que en los medios de comunicación, y a mí me encantaría que le dieran cabida a estas temáticas, pero a lo mejor con el mismo ímpetu, ¿cierto? O con la misma visibilización que tienen otros temas que a veces son más, ¿cómo decirlo? Más, que venden más. ¿Ya? Perdón por el concepto, pero es un concepto muy mío, me hago muy responsable de lo que digo, pero finalmente generar, digamos, estos espacios de discusión y reflexión, que creo que son súper importantes. Absolutamente. Le damos la palabra a María Alejandra Cuadra, por favor, señora María Alejandra. Buenas noches a todos. Yo soy Alejandra, presidenta del club Las Águilas de Temuco. Saben que estoy fascinada escuchando esta exposición del doctor, porque además yo soy enfermera y quiero felicitarlo, porque en todo mi año de trayectoria jamás he escuchado hablar de la obesidad con tanto respeto como lo ha hecho él. Entonces, estoy maravillada. Creo que esto lo voy a replicar en mi club, si ustedes me lo permiten. He tomado fotos de sus diapositivas, etcétera, pero para mí ha sido maravilloso escuchar a alguien que hable de este tema con tanto respeto y que también nos quede en la mente, ¿cierto? Y en el corazón, que en realidad todos somos iguales, y me ha parecido maravilloso. Así que lo felicito y tiene todo mi respeto porque trabajé 42 años como enfermera y jamás alguien ha hablado como usted lo ha hecho. Siempre han seguido las normas del ministerio, el índice de masa corporal, el peso, la comida, no coma, que la nutricionista que me vio gorda, que es flaca. O sea, todo lo que usted ha hablado se No, muchas ve gracias. realmente una maravilla. Y felicito al club, ¿cierto?, por organizar esta actividad, que espero se repita y que en algún momento nosotros también los podamos invitar a alguno a ustedes. Encantado, vamos a estar muy atentos. Y cualquier cosa que necesite un conversatorio de este tipo, encantado de poder hacerlo. Va a estar la grabación también disponible. Pero siempre es bueno tener la oportunidad de conversar. Y es bueno que nos relacionemos también, eso también nos ayuda mucho. Sí. Gracias. El doctor Gracias a Heredia ustedes. también creo que había pedido la palabra, no sé si está todavía, Adolfo. Cristian, ¿Sí? bueno, Sí. muchas gracias por tu presentación, realmente estimulante. Desde el ángulo que nos has mostrado el tema, genera muchas interrogantes que nos obligan a reflexionar más sobre el tema. Poniéndolo en forma muy simple, uno piensa que la genética en alguna medida va definiendo el volumen de los cuerpos, la forma de los cuerpos. Una incógnita, pero creo que hay algo. El medio ambiente, la industria alimentaria, la propaganda, es otro factor que incide mucho en el comer más de lo que corresponde. Tercero, uno podría pensar que si uno no come, pierde peso, pero puede enfermarse o puede morir. Y si come mucho, sobrepasa los límites también de la forma y del volumen. Entonces tú dijiste muy bien que no tenemos control del peso en forma racional, así lo entiendo. Sí. Mi pregunta va, sucede, al menos en mi experiencia personal, en muchas circunstancias tengo ciertos deseos de comer, por ejemplo, productos secos, o comer fruta, o comer cierta carne. El organismo como que me está solicitando, y ahí lo encuadro con lo que se llama la inteligencia digestiva. ¿Tú podrías tocar un poquito eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Es realmente válida esa visión? Muchas gracias por tus palabras, José. Las valoro mucho, particularmente viniendo de ti. Y respecto al comentario, sí, un comentario muy cierto. A ver,
ya hace bastante tiempo que la ciencia está demostrando una conexión neurofisiológica muy importante entre el cerebro y el sistema digestivo, ¿ah? Al punto de decir que el sistema digestivo es un segundo cerebro en el cuerpo, tiene una bidireccionalidad. eh, y eso está respaldando el hecho del por qué muchas veces uno siente la necesidad fisiológica de comer ciertas cosas como tú has comentado recién, y el por qué, o sea, da explicación al por qué también desde un punto de vista patológico ocurren trastornos alimentarios. Sin ir más lejos, hay un trastorno alimentario que se llama la pica. La pica es un trastorno alimentario en el cual las personas tienen la necesidad de ingerir productos que no son alimentos. Arena, tiza, betún, pasta de diente, mentolado, todas estas cosas que no son alimentos. Y habitualmente eso les pasaba, sin ser una condición patológica, una situación muy transitoria, le pasaba a las mujeres gestantes en el embarazo. Ocurría. Entonces, antes no había explicación y se decía que no tenía fundamento, pero hoy en día hay una relación, hay una conexión directa entre el cerebro, que finalmente es lo que condiciona todas nuestras acciones, pensamientos, sensaciones y nuestro funcionamiento biológico, incluso hasta emocional, con el sistema digestivo. Entonces esa relación ya está comprobada, ¿ah? Y se está investigando y está habiendo, bueno, hay una incipiente evidencia respecto al tema, hace falta mucho todavía investigar. Incluso, ¿en qué ha evolucionado esto? En saber, por ejemplo, que dependiendo la flora microbiana que uno tenga en el intestino, ¿ya? Eh, Miren, dependiendo del tipo de microorganismo, de bacterias que uno tiene en el intestino, es como se condiciona la protección o el factor de riesgo para enfermar de alguna enfermedad o de alguna condición. El sistema inmunológico está tremendamente influenciado por la macrobiota intestinal, la macro y la microbiota intestinal. Entonces, ahí hay muchos elementos que se están descubriendo que tienen y están dando respuesta a esta relación que se produce. Pero es cierto, ¿eh? Bueno, y el ejemplo más claro, no solamente las personas que tienen diabetes mellitus o tienen resistencia a la insulina o cualquiera de nosotros. ¿Qué pasa cuando uno le baja la glicemia? Uno somatiza la baja de glicemia. ¿Ya? Sudoración fría, hay decaimiento, hay un vacío en el estómago, debilidad, casi mareo, visión borrosa, incluso puede haber hasta un desmayo. ¿Ya? Y cuando uno está con esa sensación, ¿qué es lo que lo primero que hace es ir a comer algo y reacciona? Incluso es más, las personas con diabetes mellitus que no controlan metabólicamente de forma adecuada su patología crónica, muchas veces incurren en este círculo vicioso de que el fármaco o la insulina ayuda a bajar la glicemia. La baja tanto siendo una buena ingesta alimentaria que, ¿cómo corrige? Comiendo más porque le baja la glicemia. ¿Ya? Y lo que debiese hacerse es disminuir el fármaco y no aumentar la ingesta. Y ese círculo vicioso va generando, claro, que las glicemias se van desequilibrando, se van manteniendo más o menos estables, pero como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Aumento de peso. Y el aumento de peso cambia considerablemente las dosis farmacológicas y ese círculo vicioso se vuelve y no se termina nunca. Yo, por ejemplo, logré después de muchos años con un equipo médico en el que trabajaba, particularmente hace varios años atrás, trabajé con un equipo de médicos ginecobstetras. Y ellos, por ejemplo, cuando llegaba una mujer gestante a su control, con resistencia a la insulina, con diabetes gestacional, siempre me acuerdo que logramos, con un trabajo bien afiatado, que lo derivaran al nutricionista, me lo derivaban a mí. Corregíamos bien. Si con la dieta se corregía el problema de la glicemia, no era necesario fármaco. Si no se podía, incorporar al fármaco el médico. Ese trabajo es tremendamente esencial. De repente el celo profesional hace que no necesariamente yo derive con quien corresponde. No sé si José... Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Encantado. Hablaban de la cara de ella. Doctor Geria. Con los vinos con mascarilla. Felicitaciones, felicitaciones, Cristian, orgulloso por nuestro conocimiento con la UCSC y además agradecerte porque tú estás ayudando
fuertemente a cumplir con los objetivos de Rotary. Y eso te lo agradecemos como Club Rotary Concepción. Muchas gracias, mi querido doctor Geria. Estupendo, excelente. Bien, Bien. Adolfo, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Bueno, para cerrar, le damos las gracias y un tremendo aplauso a Cristian Yurin Bonasic, nutricionista, académico, secretario del Rotary Club de Concepción, un hombre muy comprometido con la salud pública, que nos ha hecho una excelente presentación con evidencia científica de vanguardia, actualizada desde la academia, sobre cómo se están trabajando estas nuevas ideas que son contraintuitivas en primera instancia para lo que se trabaja en salud pública, pero que son una discusión necesaria con una base además fundacional muy sólida en la tolerancia y en el respeto, que es algo que en Rotary siempre recibimos bien. Así que gracias nuevamente, Cristian, y a todas y todos por su participación, y muy atentas y atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a subir ahí la captura de esta presentación, el video después en el canal de YouTube, y vamos a estar informando oportunamente de las próximas presentaciones, que esperamos sean muchas más. Gracias por la invitación, felicitaciones al compañero Cristian. Saludos desde la Patagonia. Muchísimas gracias, estimado Davor, siempre por estar participando y apoyándonos. Muchas gracias. Desde Que tengan buenas Pañicuy, un noches. saludo cariñoso para todos y especialmente al expositor. Muchas gracias.